11:05 en la República Argentina y nos metemos, cambiamos de tema, pero no cambiamos de tema. No. La perra seguía y seguía, como diría el dicho. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a meter en el segmento de Vivi de bienes comunes. Bienes comunes y agua. Bienes comunes y el manejo del agua. Y hace algunas semanas, meses, se empezó a especular, incluso aquí en la República Argentina. El oro transparente. Sí. Incluso aquí en la República Argentina se empezó a especular. En realidad no es que se empezó a especular. Milei manifestó, o el gobierno de Milei manifestó la intención de privatizar AISA. Y una de las empresas, que es la empresa de aguas públicas, de agua y saneamiento de la República Argentina, a nivel nacional, que tenía la pretensión de privatizarse. Y a raíz de eso, el primer nombre que empezó a sonar fue el de la empresa de la que vamos a estar charlando con Vivi. Sí. Bueno, hoy lamentablemente vamos a seguir hablando de Mekorot. Digo lamentablemente porque, bueno, a lo largo del segmento veremos que no se encuentra solo en Palestina, en Israel, sino que también en nuestra América, y eso es lo más preocupante, como bien nombraba Nico. Pero bueno, primero me parecía importante hacer el recorrido de la conformación de esta empresa que surge en Palestina en 1937, cuando todavía no estaba la existencia de Israel, pero sí Palestina estaba siendo como dominada, por así decirlo, por el Reino Unido. Cuando era mandato británico. Cuando era mandato británico, antes de que exista, bueno, la consolidación del Estado de Israel en 1948 y toda esa cuestión. Y esta empresa lo que hace, en primer lugar, es empezar a administrar las reservas de agua dulce de Palestina. Después, con la ocupación del Estado de Israel, lo que vemos es el manejo, ahí tenemos mapitas, el manejo de tanto del río Jordán como de las tres, que es una de las tres fuentes principales de agua potable, agua natural dulce que tiene Palestina, así como el acuífero costero y el acuífero montañoso, que son tres fuentes de agua tomadas después del avance de 1967 por la Guerra de los 6 días de Israel a, bueno, justamente el punto más estratégico que tenía la región, que era primero ver cómo se abastecían de agua dulce, porque uno de los funcionamientos que tiene Mekorot también es la de desalificar el agua del mar, justamente para que sea potable, para que sea consumible. Y acá una de las cuestiones que surgía en Palestina en ese momento era el agua como mecanismo también de dominación. Israel pasa a manejar la provisión de agua del pueblo palestino y el pueblo palestino pasa a tener que pedir permiso al ejército israelí para ocupar de su agua, para hacer pozos, para construir cisternas y demás. Tenemos también una imagen de un momento en el que, bueno, esa es la avanzada israelí desde 1948. Esa foto es donde el gobierno israelí manda a cerrar con concreto un pozo de agua potable que tenía la población palestina, con el fin de que no se siga ocupando tanto para consumo ni para los cultivos, que eso también es algo que impacta en la producción de comida, porque no solamente es el agua de consumo diario, sino también para producir alimentos y demás, y mantener los cultivos, lo que se vio afectado. Y esto también se suma el recorte de abastecimiento eléctrico a Palestina en sus comienzos, lo que terminó derivando en una falta de saneamiento de los pozos de agua que tenían, por lo tanto no podían acceder al agua potable, y eso terminó derivando a que el 97% del agua en Gaza no sea apta para consumo humano. En 2023 es cuando se corta totalmente la conexión de agua hacia Palestina. De hecho, el documental que habíamos proyectado este año en la Casa de 13, mostrado en Otherland, muestra también esa cuestión de cómo van directamente a cortar caños de agua que abastecían a distintas comunidades palestinas. Y
con respecto a esto había visto una nota que me parecía interesante mencionarlo antes de pasar a América Latina, de PIA Global, llamado Mecorot, el apartheid del agua, y Argentina, por Cecilia Valdés, que ella nombraba que, bueno, el primer mecanismo que ejerce Israel de dominación en el pueblo palestino es efectivamente controlar el suministro de agua y de ahí apoyarse por las fuerzas israelíes. O sea, primero dominar los bienes comunes y después terminar dominando el territorio físicamente. Mecorot, como dije, no está solo en Israel, no está solo usurpando Palestina, sino que también está en América Latina. El uso que tienen en América Latina, los servicios que ofrece son principalmente de consultoría, asesoramiento, de gestión hídrica, monitoreo, planificación de políticas y diseños y capacitación de proyectos para expandir o profundizar proyectos extractivistas. Acá quería leerlo textualmente, otra nota que había visto de ANRED, escrita por Paula Galicia Alfano y Silvia Ferreira, llamada El agua como herramienta de dominación, hablando particularmente del caso de América Latina y de cómo se maneja Mecorot en esta región, y habla de que en general eligen interlocutores poco conocidos para sus vínculos con los distintos niveles de gobierno. Optan por intermediarios que le permiten eludir la normativa que rige para la contratación pública, las posibilidades de control y cualquier demanda por falta de transparencia. En los pocos convenios que han trascendido, no fija domicilio en el país ni firmante, ni reconoce oficinas propias o filiales en la región. Bueno, tenemos uno de los casos en Chile que se dio a conocer en mayo de 2023 a través de la firma de un convenio para realizar un plan regional de gestión de los recursos hídricos, donde la Organización de Abogados por Palestina toma cartas en el asunto, exponiendo, bueno, primero todo lo que ha hecho Mecorot en su tierra, pero también que ese es el mismo plan que tiene en cada país que se instala, la de regular los recursos naturales, en este caso el agua. La firma no estaba en contacto directo con ninguna parte del gobierno, sino a través de una cooperación de derecho privado sin fines de lucro llamada Desarrolla Bio Bio. Eso es lo que mencionaba anteriormente. Por lo cual no rige, bueno, la ley de compras públicas, o por lo cual no se puede hacer reclamo al Estado, digamos, del control de ese acuerdo. El acuerdo también compromete al pago de $300.000 por esta inversión, y acuerdos de libre comercio, lo cual también pone hasta no en disputa de la propia Cámara de Comercio de Chile, sino de la Cámara de Comercio Internacional. Hay muchas irregularidades en estos acuerdos por no ser ellos los firmantes abiertamente, digamos, o declarados en el país, por lo que después se hace difícil llevarlos a juicios directamente a la empresa de Mecorot. Bueno, como dije, quienes han tomado más que nada cartas en el asunto en este caso son los abogados por Palestina, que en marzo de 2024 presentaron un requerimiento para fiscalizar este acuerdo para que el Estado chileno vea de hacerse parte de los reclamos hacia esto. Y otro país también en la región afectado por los acuerdos con Mecorot es Uruguay. Es Uruguay que Mecorot viene ya hace varios años instalando un proyecto de que el consumo del agua potable venga del Río de la Plata, lo cual Uruguay tiene una cuenca del río Santa Lucía, que es de donde se abastece de agua potable, donde también ha tenido crisis hídricas por los manejos de estos recursos y por la falta de mantenimiento de algunas cuencas. En 2013, ante una crisis hídrica, Uruguay arma un consejo de cuenca para realizar diagnósticos y ver qué medidas tomar ante esta situación. Bueno, y Mecorot empieza a tomar protagonismo ahí, proponiendo este plan de inversión para sacar agua potable del Río de la Plata, lo cual termina
en un contrato de $275.000 por asesoramiento y capacitación hídrica en Uruguay, y donde no se ha consultado los riesgos ambientales y demás que eso tiene en la zona. De hecho, hay que hacer, para lograr inyectar a la red de agua potable, hay que recorrer 72 kilómetros, transportar 72 kilómetros el agua hacia llegar a la red, y lo que eso incrementa los costos tanto de la instalación como del posterior consumo, digamos. O sea, eso obviamente refleja después en el pago de los servicios. Si se encarece el mantenimiento, el costo del agua, es lo que termina encareciendo después las boletas, básicamente. Sí. Hay un caso, también como bastante resonante, la nota esa que mencionás lo nombra, aquí en la ciudad de La Plata, durante el gobierno de Scioli. Bueno, primero en realidad, durante el gobierno provincial, ¿no? De Scioli, en Bahía Blanca, bueno, se iba a construir una planta de tratamiento de aguas, y después aquí en la mismísima ciudad de La Plata. La idea era, o en ese momento, el proyecto estaba medio encabezado por, SOSBA, ABSA, y también con la participación estelar de Mecorot. Aquí en La Plata, tuvo un desenlace particular, y que es que con la movilización popular se logra que esa planta de tratamiento no se haga, pero fue un caso bastante resonante, porque incluso se llama licitación, Scioli viaja a Israel y viaja incluso con el intendente de Bahía Blanca y con el titular de ABSA en aquel entonces, y en 2011, cuando se conoce, que Mecorot estaba liderando el proceso, que había también una empresa hispano-israelí involucrada en la participación. Bueno, particularmente la red internacional Stop the Wall, con apoyo de algunos sindicatos, particularmente de la CTA, de ATE y de otras organizaciones que iniciaron una campaña bajo el lema Buenos Aires, las aguas bajan turbias. Se termina frenando el proyecto, que aparte iba a implicar un costo muy importante para la población, para todos los bonaerenses, un costo bastante alto del agua, un aumento del 30%. Muy importante. Y acá me parece que es clave, porque también esto se puso en tela de discusión en su momento con la famosa puesta de medidores de agua. No sé si recordarán, venía todo más o menos de la mano, porque también estaba eso de poner un medidor de agua y empezar a cobrar el agua por consumo. Mientras más agua consumís, más agua tenías que pagar, o esa era la idea de estos medidores. Y acá, ojo, porque se entra nuevamente en la de si es un servicio o si es un derecho humano. El agua es un derecho humano. No te pueden prohibir que tengas acceso al agua en tu casa. No lo pueden hacer, pero en el trasfondo del negocio que estaban haciendo con Mecorot estaba empezar a cobrar el agua de esa manera para generar un negocio aún mayor de algo que es un derecho. Sí, de hecho en esa nota ahí habla un delegado de ATE, Adolfo Ruiz, y habla del manejo que tiene Mecorot con respecto a qué servicio de agua te ofrece, y él hace la diferencia de... Bueno, te ofrece agua corriente no apta para consumo humano, de menor calidad y menor costo, o agua potable a un mayor precio. Es como, también en la condición de qué calidad de agua te da, depende de cuánto más puedes pagar. O sea, eso es como... Sí, el pobre que se joda. Sí. Básicamente. Sí, y después recordar que Daniel Scioli tiene un cargo en el gobierno de Javier Milei, porque también como todas las personas que fueron partícipes de aquel proyecto famoso de licitación, que tiene casi 15 años... hoy continúan teniendo vínculos con Javier Milei, esto en un contexto en el que se habla de la privatización de AISA. Igualmente, más allá de que esto es verdad, de que Milei o que Scioli tenga un puesto dentro del gobierno de Javier Milei, no hay que olvidar que uno de los promotores para que se hicieran los acuerdos entre distintas provincias argentinas y Mecorot fue quien era en su momento jefe de gabinete, Guado de Pedro. Sí. O sea, esto atraviesa a
un montón de sectores. No tiene la particularidad de que son los gobiernos antipopulares los que se relacionan con... No, es una muestra más de la participación que tiene el lobby israelí en nuestro país particularmente, desde que es algo de lo que venimos hablando hace años. Sí, y también, a ver, acá también tiene que ver con una cosa. Puede que si lo queremos lavar y lo queremos poner en un plano de no tiene que ver con una cuestión ideológica y es una cuestión meramente de negocios, bueno, fantástico. Estás priorizando un negocio por sobre un derecho humano. Sí. No estás poniendo ahí en tela de juicio de si Israel comete genocidio o no comete genocidio. De hecho, si empezamos a escarbar un poquitito, muchos de los que fueron parte o los que son parte de este tipo de acuerdos no dijeron nada públicamente respecto de lo que pasó en Gaza. No, y a principios del 2023, también nada. lo decimos, a principios del 2023 el presidente era Alberto Fernández, en Casa Rosada se firman acuerdos de distintas provincias, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Formosa, Río Negro, Santa Cruz. Todas esas provincias firmaron convenios para que Mecorot diseñe sus planes maestros de agua. Eso fue a comienzos del año 2023. Se hizo una reunión en Casa Rosada, con la presencia del embajador de Israel, el presidente de Mecorot, estaban los integrantes, por supuesto, de los gobiernos provinciales. Después, por supuesto, hubo recambio de gobierno, incluso también con los recambios de gobierno, no sé, por ejemplo, Jujuy, Chubut, Neuquén, aparte provincias con también una importante riqueza en términos de hidrocarburos y de otros bienes comunes de relevancia y estratégicos hoy en esta disputa global. También se sumaron, firmaron esos convenios. Es una empresa que no es solamente por la posibilidad de que se privatice AISA que Mecorot llegaría a la Argentina. Es de larga data la participación de la empresa en nuestro país, la cantidad de contactos y de convenios que tienen con gobiernos provinciales, con distintas empresas a lo largo y ancho del país, y ahí es donde hay que por ahí está en pantalla de lo que estabas hablando, poner el ojo. Sí, y aparte, en esta cuestión de que no es tampoco, como decíamos, una decisión partidaria, porque hemos visto que muchos políticos han hecho acuerdos con Mecorot y demás, o con el Estado de Israel en sí. Como vos comentabas hoy, parte que se frene la licitación de Bahía Blanca y La Plata acá en el 2012 fue por pedido de un legislador de la coalición cívica radical. Sí. Es que atraviesa tangencialmente o en diagonal a todos los partidos políticos. Sí. De hecho, en esa misma sintonía, muchos lo que le critican a los supuestos partidos de izquierda es que hablan mucho de Gaza pero no hablan de Malvinas, y también ahí hacen un vínculo con los británicos. Bueno, hay un montón de cosas que muchas veces están atravesadas, muchas de estas discusiones que son políticas y que tienen que ver también con una cuestión de valores éticos o morales, con quién haces negocio, con quién no haces negocio, también son parte de algo que durante mucho tiempo se le criticó al kirchnerismo, incluso con trabajos con la Barricol o con empresas saqueadoras de nuestros bienes comunes minerales en la cordillera argentina. Y ahí entran a jugar un montón de discusiones, elementos, guita, cómo presionan las provincias, cómo te votan después o no los legisladores, los senadores o diputados de esas provincias para otros proyectos. Hay un montón de cosas que entran en juego en esa rosca, acá sí rosca, de discusiones, negociaciones, de vamos por acá, vamos por allá. Y al igual que pasa en Estados Unidos, el lobby sionista en Argentina es muy fuerte. Sí. Me parece que también venimos de una larga data de resistencia, en relación al no a la mina, ¿no? El cuidado del agua como un bien trascendental para la vida de todas las personas que habitamos este país en particular. Creo que eso fue lo que detuvo la movilización, la preocupación de la gente en torno a estas cuestiones, incluso también después de estos acuerdos firmados con las provincias, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, al enterarse de los acuerdos entre las provincias y Mecorot, pidió una reunión en ese entonces con Guado de Pedro para pedir información. En ese momento Guado de Pedro dijo:
Nosotros no tenemos ninguna injerencia en los acuerdos que se firmaron. Deberías ir a preguntarle al Consejo Federal de Inversiones. Claro. Y así todos se iban pasando la pelota, como nadie tiene, acá tiene la culpa. nadie hizo nada. Pero bueno, me parece que es eso, digo. La Asamblea Permanente de Derechos Humanos termina insistiendo mediante notas en el marco incluso de leyes que tienen que ver con el acceso a la información pública y en específico a la información público ambiental. Bueno, se terminó dando información e incluso en algunos casos se terminó dando marcha atrás con los acuerdos firmados con la empresa, pero bueno, de vuelta es la movilización popular. Y también, digo, me parece que hay que estar atentos en este contexto particular a eso y a defender nuestros recursos. Sí, voy a decir dos cositas para cerrar, que también una figura que estaría bien mencionar, que tiene mucha injerencia siempre en los tratados que tenemos con Israel, que es Mario Montoto, titular de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, quien también se ha encargado de que pasar por todos los gobiernos de turno acordando distintos convenios tanto con Mecoroc como con otras empresas, y también resaltar las 10 empresas que tienen en la actualidad el acuerdo de obras hídricas con Mecoroc, que son Santa Cruz, Chubut, Neuquén, Río Negro, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy y Formosa. Y ese es mi aporte por hoy. Y ese es el aporte de Vive por hoy. Tema interesante. Algún día quizás no podamos tomar el trabajito en algún programa de hacer un especial. Mecoroto. No, fuera de joda. Un especial destrucción del Estado argentino y abordar las distintas aristas, los distintos sectores estratégicos que está atacando el gobierno argentino o que está intentando desmantelar el Estado argentino. Capaz que sería más para algún otro programa, pero bueno, porque este en teoría es de política internacional. Pero tenemos, no sé, la injerencia de las bases militares estadounidenses, muchas cosas ahí para hay un montón abordar. de cositas para abordar. Pero bueno, en definitiva, vamos a escuchar algo de música ahora, sí, porque estuvimos hablando mucho. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a ir de todo lo que habíamos puesto? A mí el de Milo J me gusta. ¿Vamos a ir con Molotov? Bueno, vamos con Molotov entonces. Money in the Bank, lo que llega.